Hablaremos de un tema sumamente importante, tan importante que de ello depende nuestra vida eterna. Hablaremos de el sábado y esto lo comprobaremos por medio de la palabra de Dios, porque es la única que tiene la verdad. Antes de empezar, les diré que más de 100 veces el día sábado está escrito en la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontrarás que el día sábado se encuentra allí. Eso quiere decir que Dios tuvo la sabiduría de dejarnos en toda la Biblia para que nosotros podamos entender, comprender y obedecer uno de sus mandamientos. De hecho, es el cuarto mandamiento. El sábado. El bondadoso Creador, después de los 6 días de creación, descansó en el séptimo día e instituyó el sábado para todos los hombres, como un monumento conmemorativo de la creación. La palabra conmemorativo, la podemos buscar un sinónimo que es recordar. Es para recordar. Ese monumento conmemorativo era para recordar algo. Y ahorita vamos a leerlo. En Marcos 2:27 dice, también les dijo, estas son palabras de Jesucristo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea que Dios instituyó el día sábado, el séptimo día, para dárselo al hombre para descansar. No está hablando de judíos, no está hablando de Viejo Testamento, está hablando de hombre, está hablando de una manera en general. Entonces dice que el sábado fue hecho para el hombre, para que descansara el día sábado y para que tuvieran una comunión con él. Ese día es el día que Dios santificó. Eso lo podemos encontrar en Génesis 2. Vamos a leerlo. No lo tengo aquí apuntado, pero lo recordé en este momento. Dice Génesis 2. Dice, fueron acabados pues los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y no es que Dios se haya cansado, porque Dios no se cansa, sino que lo hizo para darnos un ejemplo de cómo debemos nosotros respetar el día sábado. Tenemos que descansar, estar en comunión con Él, y ese es el día que Él apartó y lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Y dice que, les voy a recalcar esto nuevamente, el día sábado fue hecho para el hombre, desde Adán hasta el último hombre que existirá en esta tierra, no para los judíos, no para las personas del Antiguo Testamento, sino para el hombre en general. El cuarto mandamiento de la inmutable ley de Dios requiere la observancia del séptimo día, sábado, como día de reposo, adoración y ministerio de armonía con las enseñanzas y la práctica de Jesús, el Señor del sábado. Eso lo leeremos en Lucas 4:16, donde Jesucristo ya había muerto cuando se escribió el libro de Lucas, Marcos y todos estos, ¿no? Jesucristo ya había muerto, resucitado e ido al cielo. Entonces Lucas 4:16 nos dice, Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Cristo iba cada sábado a la sinagoga. Era su costumbre y era porque él quería santificar el día, guardarlo, reposarlo, así como su padre lo había ordenado. Entonces aquí vemos que Cristo también guardaba el sábado. Marcos 2:28. Marcos 2:28. Dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Jesucristo. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, aún. Quiere decir que a pesar de todo, porque el hombre ha querido quitar ese mandamiento, de hecho lo han quitado, no por mucho tiempo, porque el sábado es eterno, así que de hecho lo seguiremos guardando en la nueva tierra. Pero aquí Cristo nos deja bien en claro, dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesucristo es Señor del sábado. Él hizo ese día para que el hombre descansara. Por tanto, es su día, es el día que Él santificó. Y por eso debemos de respetarlo y guardarlo como Él nos lo pide. Juan 5:8-9. Juan 5:8-9.
Dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Aquí Jesucristo está mostrando que el día sábado tanto es para estar en comunión con Él, ir a la iglesia, pero también dice que es válido hacer el bien en el día de reposo. Por eso Jesucristo, si tú vas a la Biblia, a los evangelios, mirarás que Jesucristo siempre sanó en día sábado. ¿Por qué? Porque quería darnos un ejemplo de que el día sábado es para llevar bendición a todas las personas. El evangelio, si tú puedes ayudar a alguien, ayúdalo. Y no solamente el sábado, toda la semana, pero el sábado es especial porque es el día que Dios santificó para Él y su pueblo, su iglesia. Y si tú quieres pertenecer a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, únete, empieza a guardar el sábado porque es un mandato de Dios, no es una opción, es una orden, un mandato. Y se encuentra, ya como ya les dije, se me hace que no les he dicho, pero se encuentran en Éxodo 20 del 1 al 17 los 10 mandamientos verdaderos. Entonces, aquí sanó a esta persona, dijo, levántate, y anduvo, y era día de reposo. Lucas 13, 10, 13, también miraremos que aquí sanó también a otra persona. Esto lo dejó por escrito Lucas. Lucas 10, 13. Nos dicen, Lucas 10, 13. Perdón, al revés, 13, 10. Ya se me cerraron. 13, 10. Nos dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Jesucristo siempre estaba pendiente ahí el día de reposo porque es el que guardaba. Obedecía a la ley de su Padre. Dice, y había allí una mujer que decía que hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, o sea, estaba jorobada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Eso es lo que debe ser el ser humano, porque nosotros hemos sido sanados en muchos aspectos. Cuando uno enferma y llega la sanidad, no es cuestión de las medicinas, es un milagro que Dios ha hecho en ti para que te des cuenta de que el poder viene de Él, no una medicina. Y Él quiere que nosotros le glorificamos como agradeciéndole y obedeciendo su ley, ponernos a sus pies para poder obedecer todo lo que Él mande. Para eso Él permite que nosotros enfermemos o un accidente o cualquier otra cosa grave que pueda pasar en un ser humano. Dios permite que pase eso porque Él quiere que clamemos a Él para que Él pueda respondernos y que ustedes vean, que podamos ver, me incluyo, que podamos ver que el poder viene de Él, no de nosotros, no de la medicina, no de ningún doctor, sino de Él, de su poder. Lucas 6, 8, 10. Lucas 6, 8, 10. Veremos otra curación, otra sanidad que Jesucristo hizo. 8, 10. Dice, mas él conocía el pensamiento de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca. Había un hombre que tenía una mano seca. Dice, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Jesucristo sanó aquí a una persona que tenía una mano seca y aquí da a entender que es necesario que toda la vida, todos los días, pero en especial el sábado, podemos hacer el bien, podemos hacer que alguien más reciba la bendición que nosotros ya se nos ha dado, que a nosotros ya se nos ha dado. Mateo 12, 12. Mateo 12, 12 nos dice, pues cuánto más vale un hombre que una abeja. El contexto de este versículo está hablando que dice que los judíos, los sacerdotes, los líderes, cuando se les caía, un ejemplo, se les caía una oveja a un hoyo, no la iban a dejar ahí, la sacaban aunque fuera día de reposo. Por eso Jesucristo dice, cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Aquí está diciendo Dios que nosotros debemos trabajar para el prójimo, o sea, hacerle el bien en el día sábado, y en cualquier día, pero en especial el sábado, como les he dicho. Mateo 5, 17. Y aquí este versículo nos deja muy en claro que el sábado sigue vigente, porque Jesucristo no vino a
abolir. Muchas personas piensan que con la cruz de Cristo cuando murió vino a abolir los mandamientos y eso es falso. Si hubiera abolido los mandamientos, este mundo estaría peor de lo que ya está. Se necesita una ley para que haya orden y la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, que es una ley eterna, inmutable, Jesucristo vino a mostrarnos cómo llevarla a cabo, cómo obedecerla. Así como Él sanaba, Él ayudaba, él predicaba, Él salía a servir a los demás. Ese es el deber de las personas que guardamos el sábado. Entonces 5:17 nos dice Jesucristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vino a engrandecer la ley, no a quitarla. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dice que la palabra de Dios permanecerá tal cual escribió, porque Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que su ley seguirá por toda la eternidad. Y ahorita vamos a leer, espero que no se me olvide, porque no me lo apunté aquí, pero ahorita vamos a leer Isaías 66. 22 y 23 y nos daremos cuenta que aún en la nueva tierra seguiremos guardando el sábado. Entonces dice, el sábado es un día de agradable comunión con Dios y con nuestros hermanos. Isaías 58. Fíjense qué bonito esto. Lo que promete el Señor, quien guarde su sábado, quien se deleite en su sábado. Isaías 58, 13, 14. Dice, si retrajeres el día de reposo, o sea, del sábado, tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, nosotros debemos de deleitarnos en la presencia del Señor el día sábado, siempre. Quiero que quede bien claro, siempre. La presencia del Señor la tenemos que buscar todos los días, pero el día sábado es especial, ese día es especial porque Dios quiere estar con nosotros en especial ese día. Entonces dice, si retrajeres del día de reposo, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, o sea, que respetes, honres el día santo, el día, pues a Dios en el día santo. No andando en tus propios caminos, o sea, no haciendo tu voluntad, sino la voluntad de Él. Él te está ordenando que guardes el sábado y dice que si tú obedeces su voluntad, dice, terminaré de leer esto, dice, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, solamente tiene que ser Dios el tema principal del sábado, siempre, pero en especial el sábado. Dice, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Dónde están las alturas de la tierra? El cielo, la vida eterna. Y te daré a comer de heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Cuando dice, porque la boca de Jehová lo ha hablado, dice, yo no miento y lo cumpliré. Así que si tú quieres bendición en esa tierra y sobre todo eternamente, empieza a obedecer la ley de Dios. Y el cuarto mandamiento, el del sábado, está incluido ahí en la ley de Dios. Salmos 133:1. Salmos 133:1 nos dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. A Dios le gusta que sus hijos, tristemente, en la iglesia que Dios levantó, en la iglesia adventista del séptimo día, la gran mayoría ya no sigue las órdenes de Dios como Él quiere. Así que aquí dice que es muy bonito, que Dios mira y dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Está hablando de los verdaderos adventistas, de los verdaderos hijos de Dios. Aún fuera de la iglesia adventista hay muchos hijos de Dios que en algún momento, cuando sean llamados a su tiempo, es entonces cuando la verdadera iglesia estará en una comunión verdadera con Dios, y es entonces cuando todo será bueno, y dice que será delicioso que todos habitemos en la presencia del Señor. Pero para eso pues tiene que venir Jesucristo, y entonces se hará realidad este salmo, que todos los hermanos estemos unidos en la verdad, en el amor, pero en el amor que viene de Dios, no el amor que viene de nosotros, haciendo la voluntad del Señor y no la nuestra. Dice, es un símbolo, el sábado es un símbolo de nuestra redención en Cristo, una señal de nuestra santificación, una demostración de nuestra lealtad y una anticipación de nuestro futuro eterno en el reino de Dios. Fíjense qué bonito, es una anticipación. Dios nos santifica. Bueno, vamos a leer Deuteronomio 5:15 para que nos demos cuenta. Deuteronomio
5:15. Dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Aquí Dios había sacado a Israel de Egipto, de la esclavitud, y esto hace símbolo para los que vivimos hoy. Él nos ha sacado, por ejemplo a mí y a todos aquellos que quieran, nos ha sacado de la esclavitud del pecado, de obedecer a Satanás. Sí, nos ha sacado de ahí. Porque cuando no conocemos a Dios, automáticamente estamos obedeciendo a Satanás porque no conocemos a Dios. Pero cuando Dios llega a nuestra vida, Él nos libra de esa esclavitud del pecado y nos libera, y por eso es que Él nos pide, nos exige, porque es un mandato. Dice que por eso, dice, te he mandado que guardes el día de reposo. Al pueblo de Israel literalmente lo sacó de Egipto, de la esclavitud, porque ellos estaban siendo esclavos ahí en Egipto. Los golpeaban, los torturaban, los obligaban a trabajar demasiado, y Dios los sacó de ahí. Después de que los sacó de Egipto, los llevó al desierto, donde a Moisés le hizo subir al monte Sinaí y le dio la ley de Dios, y entonces le dijo, por haberlos librado yo de la esclavitud, del dolor de donde estaban, ahora les pido que obedezcan mi ley, y les entrega la ley. Y ahí está el cuarto mandamiento. Éxodo 20, del 8 al 11 es el cuarto, habla del sábado. Y así como los liberó a ellos literalmente de Egipto, también ahora nos libera del pecado, nos libera de Satanás. Leeremos Ezequiel 20:20. La palabra de Dios es muy bonita, y Él mismo te va guiando, y Él mismo dejó aquí en la Biblia concordancias para que la misma Biblia se explique sola. No necesita, bueno, el Espíritu de Dios es quien te revela la verdad, pero me refiero a que quien quiera conocer la verdad de Dios, quien quiera ser salvo, conocer a Dios y tener una vida eterna, Él nos da el Espíritu Santo para poder entender su palabra y que podamos compartirla con los demás, porque queremos que la gran mayoría de las personas puedan ser salvas. Así que te invito a eso, conoce la palabra de Dios y te vas a maravillar cuando Dios te revele sus verdades. Ezequiel 20:20 nos dice, y santificad mis días de reposo, o sea, apartar el sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Una manera de reconocer a nuestro Señor es la obediencia, y aquí le está diciendo que apartemos el sábado para que sea señal entre Él y nosotros, los que guardamos el sábado. Pero guardar el sábado de una manera correcta, no ir por ir a la iglesia, no decir que somos adventistas porque vamos un sábado a la iglesia. Eso no es santificar un sábado. Santificar un sábado es hacer la voluntad de Dios tal cual Él nos las está pidiendo, nos ordena. Leeremos también Juan 14:15. Este versículo está también muy claro. De hecho, la Biblia es muy clara. Juan 14:15. Es muy clara la Biblia si te interesa conocer a Dios. Dice Jesucristo, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Jesucristo, si tú amas a Dios, Él nos está diciendo que guardemos sus mandamientos. Y eso ya está en el Nuevo Testamento, ni siquiera está en el Viejo. Por eso les digo que hablar del sábado se encuentra desde Génesis hasta el último libro, que es el Apocalipsis. Así que Cristo no vino a abolir nada, vino a cumplir, a enseñarnos cómo guardar su ley. Aquí Él dice que si lo amamos, que guardemos sus mandamientos. Y vamos a leer primera de Juan 2:4, y esta está un poquito fuerte. Hay personas que no les gusta escuchar la verdad, pero es necesario hablar con la verdad para que entendamos y que podamos ser salvos, porque si hablamos con medias verdades o hablamos con mentira, ¿cómo vamos a ser salvos? Tenemos que hablar directamente con la verdad, tal cual lo dice la palabra de Dios, para que las personas despierten y entiendan que tenemos que obedecer a Dios si queremos ser salvos. Dice Juan 2:4, primera de Juan 2:4, dice, el que dice que yo le conozco, aquí está hablando Jesucristo. Bueno, no está hablando Jesucristo, pero su palabra nos dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aquí dice que cualquier persona que dice que ame a Dios y no está guardando sus mandamientos, dice que es un mentiroso y que Dios no puede vivir en su corazón porque no guarda su ley, porque es mentiroso. Se oye fuerte, pero es verdad. Así que los invito a meditar sobre eso y que se den cuenta de la importancia del sábado para la salvación. El sábado es la señal perpetua del pacto entre Él y su pueblo. Aquí está, perpetua, eterna quiere decir. El sábado es la señal perpetua. Estamos en
Ezequiel 20:12. Perpetua significa eterna, es una señal eterna entre Dios y su pueblo. Dice Ezequiel 20:12, dice, y les di también mis días de reposo, o sea, el sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico, que los aparto. Entonces, santifico significa apartar. Entonces aquí está muy claro, dice que es una señal entre el pueblo de Dios y él, Dios. Dice, la gozosa observancia de este tiempo sagrado de una tarde a la otra tarde, de la puesta del sol a la puesta del sol, es una celebración de la obra creadora y redentora de Dios. Levítico 23:32. En este versículo nos deja muy en claro que para Dios los días no comienzan a las 12 de la noche y terminan a las 12 de la noche de otro día. Comienzan de tarde a tarde, de puesta del sol a puesta del sol. Y aquí lo deja muy en claro en Levítico 23. (23:32) nos dicen: día de reposo será para vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Aquí Dios está hablando muy claro, dice que de tarde a tarde. Así que los días para Dios es de puesta del sol a puesta del sol, no a medianoche. Eso ya es cuestión del hombre, es cuestión de seres humanos que todo lo han ido en contra de Dios y han movido muchas cosas de la palabra de Dios para confundir a las personas. Pero la palabra de Dios es muy clara y nos dice que es de tarde a tarde. Y vamos a leer por último Isaías 66, donde nos dice muy claro que seguiremos guardando el sábado por la eternidad en la nueva tierra. Y tener la esperanza de eso nos da ilusión, por lo menos a mí me hace mucha ilusión saber de que el sábado será eterno y que estaré siempre en la presencia del Señor por la eternidad, gozándonos en su presencia, viviendo de una manera feliz eternamente. Isaías, ¿qué dijimos? Bueno, 66. Ay, perdón, ando un poquito. 66, 22 y 23 del libro de Isaías. Dicen, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, permanecerán, o sea, estarán siempre por la eternidad. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿De quiénes? De aquellos que serán salvos. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, o sea, de sábado en sábado, dice, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y si lo dijo Dios, él no miente, entonces se cumplirá. Aquí dice que en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Así que es muy bonito conocer acerca de la palabra de Dios porque nos da la oportunidad de prepararnos con su ayuda, con su Espíritu Santo, porque nosotros solos no podemos hacer nada. Pero si permitimos que el Espíritu de Dios obre en nosotros, Él nos guiará a la verdad de la palabra de Dios y nos enseñará, nos capacitará para obedecer la ley de Dios. Y por ende, pues tendremos la salvación. Espero que eso te ayude a entender un poquito más acerca de la ley de Dios. Que el sábado no fue abolido, sino Cristo vino a enseñarnos, vino a engrandecer la ley, vino a enseñarnos cómo respetar el día sábado, qué hacer el día sábado y honrarle y obedecerle, porque eso es para salvación nuestra. Así que nada, te dejo con esto y que Dios te bendiga.